Proyecto 1.000.000 para México. Para el año 2000, el pastor Smith ya había sido el pastor de la Iglesia Bautista Fe por poco más de una década. Durante el transcurso de esa década, la iglesia había visto un crecimiento explosivo, no solo numéricamente, sino también física y espiritualmente. La Iglesia Bautista Fe también aumentó su programa de misiones y pasó de un presupuesto anual para misiones de alrededor de $12,000 al año a uno de más de $170,000 anuales solo para misiones. Fue en este mismo año donde Dios desafiaría al pastor Smith para hacer su mayor esfuerzo misionero internacional hasta el momento. Dios le dio al pastor la visión de viajar a la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, junto con 50 personas de la Iglesia Bautista Fe, para repartir de persona a persona 1.000.000 de tratados bíblicos en solo unos pocos días. La idea de un proyecto tan grande fue al principio desafiante y un poco abrumador, pero cuanto más el pastor Smith continuaba orando y meditando en lo que el Señor le había ordenado que hiciera, más el Señor le mostraba cómo quería que lo hiciera. Movido por fe, el pastor anunció a las familias de la iglesia durante un servicio de domingo por la noche que creía que Dios quería que llevara a unos 50 hermanos de la iglesia a la Ciudad de México para repartir 1.000.000 de folletos en un periodo de unos pocos días. Este anuncio fue recibido con mucha emoción, pero también con muchas preguntas. ¿Cómo recaudaríamos esa cantidad de dinero? ¿Cómo pueden tan pocas personas repartir tantos folletos del Evangelio en unos pocos días? ¿Cómo pueden las personas que no hablan español repartir tantos folletos? ¿A dónde iremos en la ciudad? ¿Cómo llegaremos allí? Y así sucesivamente las preguntas llegaron una a una. 1.000.000 de folletos de persona a persona en una semana puede parecer imposible a primera vista, pero considerando que donde Dios guía, Dios provee, debe haber una manera. Al considerar el alcance del proyecto, Dios comenzó a guiar su mente hacia las posibilidades del mismo proyecto. 1.000.000 de tratados del Evangelio, divididos en más de 50 miembros del equipo, significa que cada miembro del equipo necesitaría repartir 20,000 folletos. Si el equipo tuviera 5 días para repartirlos, cada miembro del equipo necesitaría repartir aproximadamente 4,000 folletos al día. Eso termina siendo menos de 500 folletos por cada miembro cada hora. Cuanto más el pastor consideraba, oraba y planeaba, más parecía posible. Con la planeación continua, también vino el entendimiento de que este proyecto sería mucho más que simplemente repartir tratados con el Evangelio. El pastor Smith sabía que si se distribuyeran 1.000.000 de folletos, habría muchas personas que querrían saber más acerca de Jesucristo. El pastor decidió unirse con iglesias locales y misioneros de toda la Ciudad de México y la región. Estas iglesias ayudarían a acompañar al equipo de la Iglesia Bautista Fe. Esto no solo proporcionaría transporte y traductores, sino algo más importante: equiparía a cada uno de los 5 equipos con 10 testigos claves del Evangelio para compartir a Cristo con todas y cada una de las personas que estuvieran interesadas en saber más sobre la salvación. El pastor Smith también quería que aquellos que recibieran un folleto tuvieran la oportunidad de ser dirigidos a una iglesia local en su área, para que no solo pudieran aprender acerca de Cristo, sino también tener una iglesia propia para asistir y crecer. Para lograr esto, se construyó un sitio web que no solo conectaría a las personas con Cristo, sino también con las iglesias locales. La dirección del sitio web estaba impresa en el 1.000.000 de folletos, por lo que cada persona que recibiera un folleto sabría a dónde ir en línea para obtener la información necesaria. En las semanas y meses previos al proyecto, la fe del pastor sería probada mientras trabajaba con su equipo para planificar y prepararse para el mayor alcance misionero que jamás había intentado.
creyendo que Dios era más grande que cada desafío. El pastor pudo ver a Dios guiar y proporcionar todo lo que se necesitaba. Los fondos, no solo para pagar el millón de folletos, sino también para que los miembros del equipo viajaran y participaran en el proyecto. Entendiendo la necesidad y también el poder de la oración, el pastor Smith también reuniría a una gran cadena de oración. Los miembros de la Iglesia Bautista Fe comenzaron una cadena de oración de 24 horas. Al menos un miembro de la Iglesia Bautista Fe estaría orando cada hora del día durante todo el tiempo para que el equipo fuera en este viaje misionero. El tiempo realmente nos falta para compartir todo lo que Dios hizo en el transcurso de esa sola semana. Los 50 miembros de la iglesia, siguiendo la visión de su pastor, se dirigieron al aeropuerto y abordaron aviones para la Ciudad de México, imaginando lo que Dios haría con ellos en unos pocos días. Cada miembro del equipo llevaba consigo folletos para que tan pronto como aterrizaran, pudieran comenzar a repartirlos en el aeropuerto y durante los próximos 7 días. El equipo de fe experimentaría muchos milagros y muchas almas vendrían a Cristo. En momentos se podía ver a la gente haciendo fila para recibir el testimonio del Evangelio, y los ganadores de almas de habla hispana estaban sobrecargados con la cantidad de personas que querían escuchar más acerca de Cristo. No solo se repartirían 1 millón de folletos de persona a persona, sino que se hizo en menos de 5 días. Algunos miembros del equipo terminaron repartiendo más de 10,000 folletos en un solo día. Aquellos que podían hablar español pasaban todo el día testificando a militares, policías, empresarios y personas en las calles. Muchas personas que recibían un folleto se detenían justo donde estaban, se sentaban y comenzaban a leer el mensaje del Evangelio. En las siguientes semanas, después del viaje misionero, muchos de los que habían recibido tratados se dirigieron a las iglesias y ministerios locales, y no solo confiaban en Cristo, sino que se bautizaban y se convertían en miembros activos de sus iglesias locales. Todos estos años después, el impacto de ese esfuerzo misionero todavía se siente y se ve en la Ciudad de México y sus iglesias. Este proyecto misionero nunca hubiera sido posible si el pastor Smith no hubiera creído que Dios puede hacer algo muy grande, aun cuando no lo podía entender en ese momento.